¡Jueves! Está con nosotros Marta Lamas. Marta Lamas. Hola. Marta Lamas. Hola. Hola, ¿cómo estás? Soy integrante de tu equipo. Yo soy integrante de tu equipo. Eres integrante de este equipo, integrante valiosísima. No soy miembro de este equipo, soy integrante de este equipo. También eres... También. No niegues la membresía de este equipo. No. Eres Reivindico integrante. la membresía como integrante. Integrante, colaboradora, compañera. Me encantan tus canitas. A mí también me gustan tus canitas. Sí, qué bueno, los canosos. Eso es lo bueno, que siempre Las panteras grises. que siempre nos estén sobrando canas. Sí, ¿verdad? Sí. Oye, ¿vas a ir al constituyente o qué? No creo. Digo, si te invitan. Sí, pero no sé, no creo. No soy muy dada a esas cosas. No, digo, pero yo si fuera una cosa, yo sí la invitaba. Lo que sería importante Yo es también. que hubiera Es más, yo le daría una mala idea al jefe de gobierno. Sí. Si él no pertenece a ningún partido político, que la lista que él y los partidos que son cercanos al jefe de gobierno, como el PRD, Movimiento Ciudadano, el PT, etcétera, que propongan ciudadanos distinguidos en cada una de las áreas que requiere esta ciudad y que no sean políticos militantes de ningún partido político. Y gente de excelente fama pública y de confianza y de conocimiento. Imagínense en ese constituyente personajes dos, como el doctor Narro o Juan Ramón de la Fuente. Como Mauricio Merín. Mauricio Merín. Marván. Nacho Marván. Marta Lamas. Emilio Álvarez y Casa. Pero no puede. Llega hasta agosto. María de los Ángeles Moreno. Margarita Saldaña, Juan José Rodríguez Prats, que fue delegado político. Pero no tienes por qué hacer el trabajo lo que pasa es que son personas que conocen la ciudad, que saben de las deficiencias que tiene el entramado institucional de esta ciudad capital y que pueden aportar a generar un verdadero documento que le sirva a la ciudadanía y que se haga una verdadera... Fíjate, yo estaba proponiéndote a ti. Ella le hizo la lista a Mancera. Bueno, y fue el primero que dijo, cuando empezamos el programa, que éramos mexiquenses de segunda. ¿Y sabes yo lo que propondría? Yo propondría expertos constitucionalistas, como Diego Valadez, como Pedro además Salazar, se necesita de la técnica constitucionalista para plasmar las ideas que todos los integrantes de esta constituyente se aterricen conforme a las leyes. Ahora, pero que sea una verdadera constitución de avanzada y no sea un gran programa de gobierno. Pues es que ya veremos plasmado. Veremos qué queda en la lista. Digo, seguramente veremos aquí como constituyentes de parte de la presidencia a Rosario Robles, tú al sabes señor perfectamente Nuño. Que va a haber mucha gente que te va a crear la esperanza de que se puede hacer algo distinto y algo verdaderamente novedoso y digno. Pero al mismo tiempo va a haber un caballo de Troya. Claro. De donde pronto van a salir lo peorcito de lo peorcito y van a querer no solamente darle vuelta a la tortilla, sino desaparecer la tortilla. Ahí sí creo que al constituyente vaya, por ejemplo, Virgilio Andrade. Ay, por favor. Por favor, bueno. No creo que lleguen a tanto. Bueno. Pero si ya llegaron a esto... Vamos a salirnos del futurismo. Vamos al pasado. De la agenda de Fernando, que ya le dictó la lista al jefe de gobierno. Sí. Ya le hizo la tarea, prácticamente. Ya le diste la lista. A mí me gustaría verlos como ciudadano. Eso es. A mí me gustaría verlos a ese perfil. Y si no fueran ellos, que fueran ciudadanos mexicanos verdaderamente destacados, que pudieran hacer buen trabajo y no necesariamente los políticos que imaginamos que estarán ahí, ¿no? Ese sería el punto. Yo quisiera ir al pasado. Estamos pensando en el futuro, sí, en el anterior constituyente y en lo que pasó en el anterior constituyente. Sí. Y ustedes saben que no hubo ninguna mujer en el anterior constituyente. Ese va a ser un cambio notable, además con este tema de la paridad,
en el constituyente tendrían que ser... A ver si lo cumplen. A ver si lo cumplen, mitad mujeres y mitad hombres. Van a decir que no hay suficientes mujeres destacadas o que no hay suficientes mujeres ciudadanas con trayectoria, pero ese sería un punto bien interesante. Pero además yo quería hablar, y vinculándolo con la semana pasada, de una persona a quien yo admiro a morir, que es Hermila Galindo. ¿Hermila Galindo? Bueno, Hermila Galindo, sí. Fíjate que encontré una anécdota, Fernando y Marisa, que yo no sabía. Ustedes saben, ella nace a finales del 19, en 1896. A los 13 años dominaba el inglés, la taquigrafía y la mecanografía. Y con esto lo que logró fue subsistir en un reducido mercado laboral. Sí. A los 16 años, tomó en taquigrafía la versión íntegra de un discurso que se pronunció en la Plaza de Torreón, en el que se exaltaba la figura de Benito Juárez y se denunciaban las condiciones de vida en las que vivían los mexicanos bajo la dictadura de Porfirio Díaz. El presidente municipal de Lerdo, un licenciado Garza Aldape, mandó recoger las copias del discurso, pero Hermila volvió a mecanografiarlo gracias a que había guardado la versión original en taquigrafía. Esto ocurría en 1909, el año anterior al estallido de la Revolución, y este discurso de crítica al gobierno, que fue discutido en los círculos opositores, se convirtió en una pieza clave de propaganda política gracias a Hermila Galindo. Claro. En 1914, Venustiano Carranza la designa representante suya en el extranjero y en el sureste de México, región por la cual viaja durante varios meses para difundir las tesis revolucionarias del constitucionalismo. Esta joven apasionada de la mística de la revolución desempeñó misiones confidenciales para Carranza. Fue una gran polemista, promotora del voto femenino, una oradora que encendía a su auditorio, siempre cercana a la figura de Carranza. Entonces, Hermila Galindo, les contaba yo que en el primer Congreso Feminista de Mérida, Yucatán, al que asistí la otra semana, ¿verdad? Ella va a hacer una ponencia que escandaliza a las feministas del momento porque va a introducir el tema del amor libre, de la libertad sexual, diciendo que hombres y mujeres tenemos las mismas necesidades sexuales, defendiendo el divorcio. ¿Ella habla de eso en el Congreso de Yucatán? Sí, hace un siglo. Hace 100 años. Y las feministas de entonces, la mayoría se escandaliza, porque en ese momento hablar de amor libre o de libertad igual sexual entre hombres y mujeres, ¿no? Pero es un súper personaje que durante los preparativos del constituyente, ella argumenta, en ese momento era la secretaria de Carranza, y hace un escrito en donde solicita los derechos políticos para las mujeres, argumentando esto. Es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones de las autoridades, porque si ella tiene obligaciones con el grupo social, razonable es que no carezca de derechos. Las leyes se aplican por igual a hombres y a mujeres. La mujer paga contribuciones, la mujer, especialmente la independiente, ayuda a los gastos de la comunidad, obedece las disposiciones gubernativas y por si acaso delinque, sufre las mismas penas que el hombre culpado. Así pues, para las obligaciones, la ley la considera igual que al hombre, y solamente al tratarse de prerrogativas la desconoce y no le concede ninguna de las que goza el varón. Ella va a pelear con los constituyentes de que se ponga explícitamente el voto de las mujeres. Y es más, se la chamaquean 2 o 3 que le dicen que en el artículo que dice que se podrán votar todos los mexicanos, dice, no, pues si en español cuando uno dice los mexicanos, pues ahí está de todos, de los y las, ¿no? ¡Qué cabrones! Bueno, sí estuvo así como porque muy entonces rudo. tiene que decir los mexicanos y las mexicanas. Por eso es que después, recientemente, se usó esto de estar diciendo ciudadanos y ciudadanas mexicanos. Esta mujer, con su idea, claro, estuvo vigente todo el siglo XX. Estuvo absolutamente vigente. Ella va a morir muy joven, a los 58 años, y muere un año después de que se logre el voto. Ella muere en 54 y dice en 53, sí lo llega a ver. Pero de todas maneras, durante 40 años, ¿verdad?,
muere de coraje de cómo se la chamaquearon, de que cuando uno pone mexicanos, pues está hablando de hombres y de mujeres. Y eso le dijeron. Eso Ay, le dijeron. ay, señorita. Sí, no sea ¿Qué no ve? latosa, Ay, por no sea Dios. Si latosa. estábamos hablando de los mexicanos, estamos hablando de toda la sociedad, los mexicanos. Por eso. Y a la hora de aplicarlo, dice, no, dicen los mexicanos, y los mexicanos son los varones. Las mexicanas son las mujeres. Yo quería dar crédito de la anécdota maravillosa de su mecanografía, de este libro que escribieron Gracia Molina Enríquez y Carmen Lugo, Mujeres en la Historia y Historias de Mujeres. Es muy bueno. Es buenísimo, es de la editorial Sal, si puedes, ediciones. ¿A poco no está ¿Quiénes más precioso? están? ¿Quiénes otras mujeres? Uy, tiene muchísimo. Empieza desde la época prehispánica, desde la época indígena. Es vida y esplendor del México antiguo, las mujeres en la colonia, el siglo XIX, las mujeres en la Revolución Mexicana y finalmente las mujeres en el arte y la Muy ciencia y bien. la cultura. Carmen Lugo fue compañera mía en la revista FEM, la quiero mucho, no sé si nos ve, pero le mando un abrazo, ¿no? Y Oye, y Hermila Galindo, estoy pensando, ¿no se habrá enamorado de ella Venustiano Carranza? bueno, ella luego se va a casar con un señor Topete. Ella era Hermila Galindo de Topete, a lo Pero mejor. después, Bueno, fue muy cercana. porque teniendo claro. esta cercanía, Tenía una estoy cercana. hablando de esos tiempos, Sí. me imagino esos tiempos, para que ella pudiera tener ese lugar de privilegio, no por ser mujer, o sea... Por inteligente, por el por sexo, audaz, por el sexo por que fuera, trabajadora, sí. las misiones que tenía. Claro. Eran misiones delicadas. Muy O sea, delicadas. tenía que ser de gente bastante sesuda. Y en ese tiempo, yo estoy pensando que el Barbastenango se enamoró de ella y a lo mejor hasta tuvieron un affair. Pues quién sabe, porque hay una... Porque era un mujerón. Era un mujerón, pero te digo, es una mujer que luego ella se casa, entonces Bueno, probablemente... igual se casa y bueno, ya, ya lo sé. está bien. Pero a mí, en general, cuando son figuras históricas, no me apetece mucho esto de estar imaginando sus vidas privadas, porque es tan importante lo que hicieron en lo público. ¿Por lo mismo? Imagínate No. si en ese tiempo se llevó todo el respeto y el apoyo de Venustiano Carranza. Del jefe máximo. El jefe máximo. No solamente que la admiración, sino que me imagino que ese tipo de admiración en esos tiempos era llegar hasta casi la subyugación de decir, todo esto puede ser para mí. Pero ¿sabes qué, Broso? Eso también es, de alguna manera, disminuir el valor político que ella tenía y pensar que Carranza no era capaz de valorar, porque esa es una mujer que desde el maderismo va a dar la batalla. Entonces, yo sí creo que ¿Tú hay dices hombres... que pensar en una cosa así sería de valorar su legado? De alguna manera, de los dos, o sea, pensar que solamente se da la cercanía política cuando hay una partir relación del romance. erótica, me parece que es quitarle importancia a la política. Yo creo que los hombres y mujeres que verdaderamente les importa la política como una herramienta de transformar las condiciones de desigualdad e injusticia, pueden ir brazo a brazo sin necesidad de que haya un rollo erótico. Perdóname, soy muy caliente, soy un romántico. Sí, y más de bien eres pronto, un romántico. y me Sí. imagino esas cosas y de pronto me imagino a don Venustiano ahí. Sí, bueno, pero yo más bien me imagino en esos momentos previos a la Revolución Mexicana y posteriores, la cantidad de hombres y mujeres que de veras querían cambiar las cosas. Y lo hicieron. Y lo hicieron. Pero además, si a eso, esa voluntad, ese compromiso, todo lo que ocurrió en esos años, le vas a meter, pues, evidentemente debe de haber habido momentos de romance, de pasión y eso, pero no era lo que los movía. Yo sí creo que cuando él la nombra Sí. su secretaria, es porque reconoce la inteligencia, la visión política, el compromiso, y porque era una mujer verdaderamente muy fuerte y muy audaz. Ya te entendí. Ya. Lo único que estás defendiendo es que una historia que es una lección del siglo XX, de todo el siglo XX, pueda devenir por mis frivolidades En una en una telenovela. historia rosa. Sí, ¿verdad? exactamente. Bueno, discúlpame. No, claro que te disculpo. Es Y además- Mujeres en la Historia, Historia de Mujeres, de Gracia Molina Enríquez, de Carmen Lugo Hupp. Exactamente. Qué buen libro. Sí, es muy, muy buen libro. Hay que acercarse La a- verdad es que conocer lo que hicieron nuestras antecesoras es muy, muy importante, porque ahorita estamos enfrentando una situación similar, de un principio de siglo donde estamos esperando que ¿Sabes qué? exista un... Creo que sí tuvo algo que ver con Carranza. Sí, a De ver. otra manera,
no se hubiera redactado esto en el artículo 4 constitucional. El varón y la mujer son iguales ante la ley. No, pero eso se hizo Esta después. protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número, etcétera, etcétera. Pero esa reforma constitucional se hace después, Fernando. Aquí lo que trae, y también lo hizo Carranza, fue lo de las leyes de familia. Mira, aquí lo dice claramente. Carranza promulga una avanzada ley de relaciones Marta, familiares. y lo que está en el texto constitucional, Sí, tienen que ver, están claro. amarrados. Pero eso fue después. Lo que tú estás leyendo, el artículo 4 se hace después esa reforma en 70 y tantos, ya con el feminismo actual. Lo que hace Carranza en 1917 es que la promulga compañera Esther fue la que tuvo la culpa. una avanzada ley de relaciones familiares que tuvo corta vigencia, pero es indudable que estos avances se reflejaron en la redacción del Código Civil de 1931, instrumento que recoge, según estas autoras, algunas de las disposiciones tutelares que consagran, tutelan y garantizan los derechos de la mujer, la madre y en general la ciudadana. Claro que lo influyó con su feminismo, Hermila Galindo Lo único Carranza. que quiere evitar es que se haga rosa. Una historia que yo insisto, no tendría por qué ser rosa, porque bueno, las pasiones Porque y el son amor. rojas, no son rosas. Las pasiones y el amor no nada más es buena carne, sino enamorarte de lo que está fluyendo Intelectual, dentro. claro. Esas son pasiones, ¿no? Pero bueno, pero yo te estoy concediendo la razón porque te adoro, porque te quiero. Me parece muy bien, pero lo que creo importante que quede aquí claro es el papel destacado de Hermila Galindo está clarísimo. por su compromiso político y su inteligencia y su audacia, Por lo que hizo, aparte puede haber habido independientemente, claro. una historia, a lo mejor. Sí. Aquí es el caso de esa secretaria que sí influye en el jefe, Sí. con sus ideas. Pero también y quedan hay el caso plasmadas. de una mujer que si no nos vamos a corte, me mata a mí. Ah, cierto. También. Entonces, gracias, Marta. Muchas gracias. Y conste que esa mujer se llama Patricia. ¿No? Esa mujer se llama Patricia y me dijo, ya manda un corte o te corto los dedos. Vamos a un corte y regresamos. ¡Órale!